Este es el informativo católico. Bien, tenemos una exclusiva a continuación aquí en el informativo católico. Programa Opiniones del informativo católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. El dragón desatado. Análisis de Jorge Alberto Vázquez González de Jerusalén Celeste, Investigaciones Apocalípticas. Primero, el siempre numera. De acuerdo con San Agustín, estamos en el sexto milenio de la historia humana, que va desde la natividad hasta la parusía. Un milenio es un tiempo amplio, una edad cuya duración desde la perspectiva de Dios equivale a un día. Segunda de Pedro 3:8, que aquí no es el mismo que el de nuestro calendario solar de 24 horas computables con un cronómetro. Así el milenio sexto para Dios es el sexto día. Y vamos para el séptimo día, que es el descanso sabático. En la ciudad de Dios de San Agustín se clasifican 7 edades de la creación. La séptima edad, según el criterio de este doctor de la Iglesia, no tiene fin en cuanto a que los elegidos gozarán de la presencia visible de Dios y descansarán eternamente. Sin embargo, en mi ensayo, las 7 edades de la creación y los 1000 años se dan en el Apocalipsis. Argumento que la séptima edad es también un milenio, es decir, dura 1000 años, en el sentido antes descrito de ser un tiempo simplemente amplio. Por lo tanto, aunque sea muy dilatado, es un tiempo finito, al terminar el cual, como expongo en mi ensayo, en la casa del Padre, comienza el juicio universal, ocasión para la que resucitan los demás muertos de todos los siglos de la historia humana. Apocalipsis 25. Acabado este último milenio, que es el séptimo día de descanso sabático, y acabado también este último juicio, solo quedan 2 cosas eternas: el paraíso y el infierno. Sigue pues el octavo día, sin ocaso, para los bienaventurados en el reino de los cielos. Para los reprobos será el llanto y el rechinar o crujir de dientes. Conviene tener en cuenta ambos milenios. El sexto, que va desde la natividad hasta la parusía, según dijimos, y el séptimo, que va desde la parusía hasta el juicio universal. Con la parusía, por lo demás, sucede el fin de este mundo postdiluviano a causa del fuego. Segunda de Pedro 3:7. Destrucción que perdura hasta el juicio universal con el propósito de renovar todas las cosas e instaurar el nuevo cielo y la tierra nueva. 2. ¿Por qué, si se lee el texto bíblico Apocalipsis 21:3, es amarrado Satanás con una gran cadena y encerrado en el abismo con una llave por aquel ángel al que vio San Juan bajar del cielo? Esta es la cuestión que debería resolverse directamente. San Agustín recurre a un versículo del Evangelio, con el que explica siempre la atadura de Satanás consignada en el Apocalipsis. ¿Cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su casa. Mateo 12:29. El fuerte es aquí Satanás, pero ha llegado el más fuerte, el Señor Jesús, quien con su autoridad y su predicación es el que lo ata primero para saquear su ajuar, que son las almas cautivas. De hecho, el Mesías vino al mundo para rescatarnos del dominio del maligno. Si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. El reino de Dios aquí en la tierra es la iglesia militante, que hasta el final se compondrá de trigo y de cizaña. Cuando suceda la parusía,
únicamente se salvará el trigo. Entonces el Señor de Dios, depurado por los ángeles, entonces el reino de Dios, depurado por los ángeles, estará libre de la cizaña. Mateo 13, 41, 43. Cuando a la izquierda pondrá la cizaña y a los que han seguido la ley de Dios los pondrá a la derecha. El encadenamiento y el encierro de Satanás en el abismo por el ángel celestial no sería más que una imagen simbólica, incluso poética y pictórica. Significaría su vade retro, su impedimento de seducir a las naciones, aunque no de tentarlas, a fin de que el reino de Dios terrenal se expanda en el nombre del Señor Jesús durante 1000 años. Pues ha triunfado el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5, contra este león rugiente que es Satanás, Primera de Pedro 5:8. Ha vencido el Redentor crucificado con la ayuda de la corredentora traspasada por la lanza, la Virgen María, la que aplasta la cabeza de la serpiente. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, cuando sea levantado en la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12, 31, 32. Y por supuesto, cuando la Virgen María pise la cabeza de la serpiente, nadie podrá negar el dogma de la corredención. Así, mientras sea repelido Satanás de cada uno de nosotros, porque abrazamos la fe verdadera con todo lo que ella comporta, no podrá seducirnos, aunque sí tentarnos. En este sentido, según el Apocalipsis, estará encadenado, impedido 1000 años para seducirnos, para pertenecer totalmente a su bando. Valga anotar que ser seducido no es lo mismo que ser tentado. Ser capturado no es lo mismo que ser perseguido. El dragón suelto o no siempre ha sido el tentador. Por eso logra en todos los siglos la perdición de alguna cantidad de almas. Para cualquiera que haya recibido el bautismo, ser seducido puede implicar al menos adulterar la fe, deformando la doctrina del Evangelio, hasta el extremo de ser engañado, de rechazar la redención y de condenarse, sea con la herejía, sea con la apostasía. ¿Cuántos falsos maestros niegan hoy los dogmas, señalando a Jesús de Nazaret de ser un simple hombre mortal, ejemplar, pero fracasado? ¿Cuántos injurian a la Madre de Dios? ¿Cuántos no creen en la existencia de los demonios? ¿Cuántos se irán con el anticristo sin darse cuenta de que él fue advertido en la Sagrada Escritura? Solo cuando se cumplan los 1000 años, Dios permitirá al dragón seducir a las naciones por poco tiempo. Apocalipsis 23. No me parece conveniente traducir con la forma verbal compuesta, cuando se hayan cumplido los 1000 años, sino con la forma verbal simple, cuando se cumplan. Es decir, cuando se acerque el final del milenio sexto, que es en el que estamos. Porque con la forma verbal compuesta se expresa la acción de cumplir los 1000 años como perfecta, del todo realizada, pero propiamente el dragón será desatado poco antes de terminar los 1000 años, no después. Será desencadenado poco antes de la parucía, no después. Es evidente, según lo dicho, que los 1000 años del encadenamiento del diablo corresponden al milenio sexto, al terminar el cual será lanzado para siempre al infierno con la parucía. Apocalipsis 20:10. Por eso el título es El dragón desatado. No cabe argumentar, como parece desprenderse de la lectura sucesiva de los capítulos 19 y 20 del Apocalipsis, que Satanás, luego de ser precipitados vivos el anticristo y el falso profeta al lago de fuego por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19:20, sea amarrado
al final del sexto milenio con la parusía, para que se pueda vivir la era de paz, el descanso sabático de los santos, de la primera resurrección en el reino de Cristo, y vaya a ser soltado al final del séptimo milenio, mucho tiempo después de la parusía, para seducir al mundo entero. Una razón es que con la parusía será arrojada toda la cizaña al fuego, quedando en el granero solo el trigo, lo que quiere decir que el reino de Dios brillará únicamente con los elegidos, no siendo posible ni creíble que desde entonces ellos, habiendo sido salvados, sean alguna vez como la cizaña, los hijos del maligno. Esto presupone que el mismo diablo habrá sido echado al infierno definitivamente. El campo que simboliza el mundo habrá sido del todo cegado por los ángeles, no en parte, y con la siega, que es el momento de la parusía, se habrá acabado el tiempo de seguir creciendo juntos el trigo y la cizaña. La parábola no refiere que para entonces en el campo se sembrará nuevamente el trigo, como tampoco que seguirá creciendo la cizaña sola o el trigo solo, por lo que se sobreentiende que habrá sucedido el fin de este mundo por el fuego. Recuerden que primero fue por el diluvio, el agua, y ahora sería por el fuego. Otra razón es que Dios le concederá al dragón el poco tiempo para seducir a las naciones, después de que se haya consumado el sacrificio del Cordero y de haber sido desalojado para siempre del cielo a la tierra por San Miguel y sus ángeles. Apocalipsis 12, 7 al 11. Desde aquella caída, sabiendo que le resta poco tiempo, se empecinará en hacer la guerra a los verdaderos fieles, lo que apunta a los 3 años y medio de la gran tribulación, época que indudablemente se inscribe en el final del milenio sexto. Apocalipsis 12, 12 al 17. Por supuesto, para seducir al mundo entero, se servirá siempre el anticristo, sobre quien está escrito, comillas, la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, 9 al 12. Esta seducción del anticristo en el fondo es la de Satanás, que va a seducir a todo el globo terráqueo. Tanto es así que el mismo Satanás, en la persona de su hijo de la perdición, el anticristo, será adorado por todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Apocalipsis 13:8. Cuando se cumplan los 1000 años, el dragón será pues desatado, saldrá de su prisión y seducirá a todas las naciones de la tierra con el objetivo de reunirlas para la guerra. Apocalipsis 20, del 7 al 8. ¿Qué otra cosa es esta guerra sino la gran tribulación, la persecución del anticristo y el falso profeta contra la iglesia militante? Repito esa pregunta porque es muy importante. ¿Qué otra cosa es esta guerra? Ustedes entienden. Sino la gran tribulación, la persecución del anticristo y el falso profeta contra la iglesia militante. No obstante, protagonizada por el gran homicida desde el principio, será más bien una secuela de la gran tribulación, la cual dura solamente 3 años y medio y se desarrollará enseguida con el Armagedón, la sexta copa de la ira. En todo caso, la guerra será contra el Cordero. Apocalipsis 17:14. Quizás estas dos bestias, la del mar y la de la tierra, durante aquellos días
parusiacos del Rey de Reyes y Señor de Señores, sean derrotadas primero que Satanás, que es el enemigo más antiguo y más persistente. Aquel día castigará Yahvé con su espada dura, grande, fuerte y a Leviatán. Serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matarán al dragón que hay en el mar. Profeta Isaías, capítulo 27, versículo 1. Gog y Magog son nombres algo oscuros que remiten a la profecía de Ezequiel 38-39. Pero siguiendo la exégesis de San Agustín, que valora más el Nuevo Testamento que el Antiguo, en La Ciudad de Dios, volumen 20, capítulo 11, deben ser leídos a la luz del Apocalipsis, no al revés. El Apocalipsis a la luz del libro de Ezequiel, de suerte que Gog y Magog nada más iban a designar, gramaticalmente hablando, una aposición explicativa, a saber, todas las naciones de la tierra, según el versículo Apocalipsis 28. El lenguaje propio de Ezequiel, con la mención de Gog y de Magog, supeditada a la época histórica y geográfica del profeta, se moderniza y adquiere más amplitud y claridad conceptual con la acotación del Apocalipsis, que se trata de todo el orbe anticristiano, numeroso como las arenas del mar. En el sentido espiritual es la ciudad del diablo contra la ciudad de Dios. La gran Babilonia del Apocalipsis contra Jerusalén es comprensible. En cada lugar del mundo se presentará la disyuntiva crítica de ser de Cristo o del anticristo, de perseverar hasta el fin o de ceder a la marca de la bestia. Tercero, en resumen, Satanás no será desencadenado al final del séptimo milenio, que es la era de paz, puesto que estará para siempre en el lago de fuego con el anticristo y el falso profeta, luego de su tiempo de seducción global al final del sexto milenio. Considero importante, dice Jorge Alberto, cotejar esta lectura con el contexto del Armagedón, terreno donde se reúne la Trinidad satánica, el dragón, el anticristo y el falso profeta, con los reyes de todo el mundo, para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso, de Apocalipsis 16, 12, 16. Es decir, contra el ejército celestial del Señor Jesús, de Apocalipsis 19, 11 y siguientes. También considero importante cotejarla con el fuego universal profetizado por el primer Papa en 2 de Pedro 3, 7. Los 1000 años del encadenamiento del dragón corresponden al sexto milenio, mientras que los 1000 años del reino de Cristo con los santos de la primera resurrección corresponden al séptimo milenio. Por lo visto, en el mismo texto del capítulo 20 del Apocalipsis, interpretado también con relación al mencionado pasaje de San Pablo, 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 12, pues se resalta la idea clave de la seducción extrema de Satanás por medio del anticristo. Son discernibles 2 milenios diferentes, el sexto y el séptimo. Comprendo que para San Agustín la primera resurrección es espiritual, pero en mi ensayo El milenio espiritual en la tierra o en el cielo, ha dado los motivos de que consiste más bien en la resurrección corporal gloriosa de los santos difuntos de la iglesia triunfante, incluidos los mártires, como también en la transformación corporal milagrosa de los últimos videntes que queden hasta la parusía. Cuarta, desde luego, la apostasía es la condición coyuntural para que emerja la bestia del abismo, el anticristo de 2 Tesalonicenses 2:3. Otra cuestión no menos interesante es esta: ¿por qué Satanás será desatado tras haber sido encadenado? Después tiene que ser soltado por poco tiempo, dice Apocalipsis 22.
A mi entender, es una permisión de Dios para probar la entereza de los fieles, mejor dicho, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2:12. Al fin y al cabo, es para humillar más al enemigo del género humano, que jamás podrá prevalecer sobre la Iglesia Católica. Las puertas del infierno no prevalecerán contra las del cielo. Cierto es que él provoca la apostasía, pero nada quita que sea también por culpa de la necedad y la negligencia del hombre. Comillas. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de los embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia, o sea, están marcados en la frente. Primera Timoteo 4:1-2, comillas. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán los oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Segunda Timoteo 4:3-4. Anima San Pedro, comillas. Es preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 3, versículos 6 y 7. Releamos. Después tiene que ser soltado el dragón por poco tiempo. Apocalipsis 22. La frase española poco tiempo es esencial para la interpretación. Una vez se halla en el Apocalipsis como derivado del griego kairos, Apocalipsis 12:12, término distinto de cronos, y que conlleva un significado filosófico e incluso teológico muy especial. Corto, por poco tiempo. El tiempo breve, crucial y oportuno dado por Dios para actuar. A mi modo de ver, para seducir después de ser soltado. Después se puede colegir de la lectura del capítulo 12 del Apocalipsis, cuando el dragón es arrojado del cielo a la tierra por San Miguel y sus ángeles. Entonces sabe que tiene poco tiempo y desde entonces se apresta a perseguir a la mujer vestida de sol. Parece que el kairos es el tiempo que va entre la crucifixión por la sangre del Cordero se le vence y el final de la gran tribulación, el cual está dentro del milenio sexto. En otro lugar, Apocalipsis 23, la frase poco tiempo se deletrea con el griego mikron kronos, cuyo significado puede ser igual al del vocablo kairos. Así el kairos de Satanás sería su microtiempo decisivo, su situación de encontrarse ya desatado para seducir a todas las naciones de la tierra, reconocer su derrota frente al Redentor y aún así se esforzará, llegada su hora, en conducir más almas al infierno. A primera vista, el kairos coincidirá estrictamente con los 3 años y medio de la gran tribulación de Apocalipsis 17:10, que son la última mitad de la semana 70 de la profecía de Daniel. Pero más bien alude a un tiempo mayor y algo posterior a la crucifixión, que incluye los mismos 3 años y medio finales. El proceso histórico de la apostasía en la Iglesia Católica, inicialmente paulatino y actualmente acelerado, puede tener varios antecedentes. Pienso en particular en la Revolución Bolchevique de 1917, cuyo influjo comunista a la larga resultó ser bastante desolador y perjudicial en el mundo, por no decir satánico. En el mismo año, unos meses atrás, a los 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, se les aparecía a la Virgen de Fátima el 13 de mayo, quien de manera anticipada avisaría de los errores de la propagación
del comunismo. Por algo al dragón se le llama rojo, Apocalipsis 12:3, que es el mismo color de la bandera comunista. Ahora bien, ¿acaso este poco tiempo del dragón para seducir a todas las naciones equivale a 100 años, periodo sobre el que relató el Papa León XIII después de la impactante visión que tuvo el 13 de octubre de 1884 en el Vaticano, la cual se refería al intento de Satanás de destruir a la Iglesia Católica? ¿Acaso en estos 100 años se insertan los últimos 3 años y medio de la Gran Tribulación? 1000 años y 100 años son comparables, con la dicotomía mucho tiempo y poco tiempo, pero los últimos 100 años están dentro de los 1000 años. Sea como fuere, el poco tiempo de seducción que Dios le otorga a Satanás no será nunca superior a sus 1000 años de encadenamiento. En efecto, el reino de Dios en la tierra, que es la iglesia militante, se ha extendido desde Nazaret hasta los confines del mundo. El cristianismo, en mayor o menor grado, ha sido anunciado a todas las naciones del orbe precisamente porque Satanás ha sido neutralizado por la fuerza del león de Judá. Antaño, las naciones estaban sumidas en las tinieblas del paganismo, a excepción del pueblo de Moisés. Ahora, marginada la ley de Dios, observamos por todos lados el resurgir del paganismo, con la decadencia de las costumbres morales, la corrupción política y económica, la proliferación de los ídolos y las prácticas de la nueva era y de la hechicería. Frente a este penoso espectáculo, no afirmaremos que el dragón ha sido desatado desde algún momento. Excelente explicación, ¿no? De Jorge Alberto Vázquez González. Jorge Alberto Vázquez González desde Medellín, Colombia. Exclusivo para Radio Rosa Mística Colombia. No afirmaremos que el dragón ha sido desatado desde algún momento. ¿Usted qué piensa, querido amigo? ¿Usted qué piensa? Estamos en el mundo a través de www.radiorosamísticacolombia.com www.radiorosamísticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.